Leo el capítulo 11. Yo voy a contextualizar, voy a hacer la lectura completa, pero no voy a tener tiempo de desarrollar todo lo que hay aquí. Lo que sí les quiero anticipar que he salteado el capítulo 10 con una intencionalidad. La primera intencionalidad es que ya lo hemos hablado cuando nos ha tocado considerar las leyes del kashrut, los alimentos que están en Levítico capítulo 11. En ciertas oportunidades hemos hablado de este texto del capítulo 10 y he explicado el por qué y el para qué sale la visión de Pedro en aquel lugar. Sin embargo, lo salto con la segunda intención, que ustedes ahora, capítulo 11, que como que nos conecta con lo que ha pasado en el capítulo 10, puedan más o menos entender a dónde vamos a dirigirnos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Se está refiriendo, perdón que detenga la lectura, a lo que ha pasado en la casa de Cornelio, un centurión romano, por lo tanto él es romano, ¿sí? Y toda su familia. Cuando hablo de familia, hablo de loicos que él tiene. Familia propiamente dicha, parientes, amigos y la gente que estuvo allí cuando Pedro fue llevado a predicar el evangelio. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden todo lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, día detrás de mí 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres, de nuevo diga conmigo 3. 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Cefas o Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando yo comencé a hablar, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros los que hemos creído en el Señor Yeshua Mashiach, ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Diga detrás de mí: Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿A quiénes le hablaban? Diga conmigo: solo a los judíos. Eso vamos a marcar: solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? ¿A dónde llegó?
cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo hasta Antioquía. ¿A dónde lo trajo? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga conmigo, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Para ubicarnos rápidamente, Pedro está aquí contando lo que ha terminado de hacer en Cesarea, como lo decía recién, en la casa de Cornelio. Y ahora que ha regresado a Jerusalén, se encuentra con una situación que comienza a aparecer en estos días dentro de lo que es el movimiento mesiánico de nuestro maestro Yeshua. Los creyentes judíos que están allí, ante lo que se han enterado y ante lo que él mismo está relatando en la casa de Cornelio, comienzan a marcar una división en cuanto a la cosmovisión de quiénes eran dignos de la gracia de Dios. Porque aquí es donde yo quiero quizás enfocar el estudio que vamos a tener. La gracia de Dios, ¿para quién es? Sería la pregunta que existía en la época que estamos nosotros leyendo, allá por el año, esto ocurre aproximadamente en el año 43 de nuestra era común, o 44. Y bueno, para ellos, Dios, ¿para quién va a traer salvación en este tiempo? Era por aquel entonces la pregunta. ¿Para quién es su gracia? Y es ahí donde nos dice el versículo 1 que los apóstoles y los hermanos de toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí la palabra gentiles, o traducidas a nosotros como gentiles, tiene que ver con etnos, gente que tiene como etnia algo que está lejos de Abraham y de Isaac y o Jacob, es decir, gente que no son de las 10 tribus. Ya hay toda una situación porque ellos saben que el maestro ha comenzado el movimiento para ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Es decir, que hay 10 tribus que fueron llevadas en exilio en la época de los asirios, que nunca volvieron a la tierra, ya que el exilio que practicaban los asirios con los pueblos que subyugaban tenía que ver con mezclarlos con otros pueblos que subyugaban. Ellos atacaban una nación, los sobrevivientes de esa nación los llevaban a cierto territorio. Pero en ese territorio llevaban sobrevivientes de otra nación que también habían atacado y de otra y de otra. Por lo menos de 4 y hasta 5 naciones en un territorio los hacían mezclarse. La táctica es sencilla, no sé si se dan cuenta, la estrategia tiene un objetivo. Cuando te mezclas, perdés identidad cultural. Y toda persona que pierde identidad cultural pierde el amor por su patria. Esto lo estoy hablando también por nosotros, porque de alguna manera y muy fácilmente las generaciones menores de 30 años no aman a esta patria bendita llamada Argentina. No estoy aquí para echar reproche ni culpa a ningún movimiento político, ideológico o ideología política que nos haya presidido en el pasado o nos esté presidiendo en el presente. Estoy hablando para los que siendo menores de 30 años aquí, hoy tendrán que reconsiderar esto que aquí estoy planteando. Volviendo a esto, los gentiles habían recibido la palabra de Dios, pero en vez de regocijarse esta gente, como son judíos, son creyentes completos en el Mesías, ellos más bien se enojan con Pedro y lo comienzan a inquepar. El versículo 3 dice, diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Y Pedro aquí tiene que profundamente mostrarle a ellos que lo están juzgando desde lo que tienen arraigado. ¿Qué tienen arraigado? ¿La Torá de Moisés o las tradiciones de hombres que a la Torá de Moisés la han invalidado y por lo tanto le han impedido ser una instrucción para todos los seres humanos? Las tradiciones, los tabúes de hombres. Este enojo muestra que a veces la gente tiene tabúes. Yo me asombro, hermanos, aún con esta transición que hacemos, cómo las personas que se nos van uniendo en algún momento toman tabúes, toman místicas ajenas a la mística de la Torá.
¿Qué es una mística? La mística es un secreto celestial revelado. La mística es necesaria para el hombre, sí, porque es la única criatura que puede entrar en las áreas de lo místico. Lo místico tiene que ver con la existencia sobrenatural, con las esferas celestiales, con las dimensiones suprasensoriales. El problema está cuando la gente busca tradiciones humanas, tabúes humanos, que en algunos casos puede que aparentemente den resultado, pero no siempre. Y acá están ellos. Porque ¿en qué parte de la Torá estaba escrito que no debes comer con gente incircuncisa? ¿Está escrito? No. ¿Dónde está escrito? No entres en la casa de gente que no sea circuncidada. Ninguna. Pero para ellos sí. Para ellos, desde lo que se conocía para este entonces ya casi como Torá oral, ¿sí? Hoy la Torá oral está escrita, ¿sí? Todo lo que ustedes le llaman, no le llaman, gracias a Dios. Han escuchado que los judíos le llaman Talmud, es la Torá oral, La Torá oral es decir, la explicación de todo lo que dice la Torá, que alguna vez cuando se iba explicando se iba transmitiendo de uno a otro, de generación en generación, en forma oral, o sea, de boca en boca, pero justamente por los exilios alguna vez, y más que nada con la mala intención de que Yeshua no fuera descubierto ni revelado como el Mashiach para los judíos, los mismos maestros judíos, todos descendientes del fariseísmo, fueron escribiendo las distintas midrashim o enseñanzas que habían, configurando la Gemara, configurando el Zohar. Bueno, al fin y al cabo todo terminó en una serie de tomos, creo que son un total de 70 tomos que se conocen como el Talmud. El judaísmo actual es un judaísmo talmúdico. El judaísmo talmúdico es totalmente ajeno a la Torá. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque tiene bases como estas. No puedes entrar en la casa de un gentil, no te sientes a comer con un incircunciso. Mire, es increíble esta semana que se fue. Iba a traer la copia de ese comentario. Puse cuántas congregaciones cristianas o grupos cristianos hay en Irán. Irán tiene muchos cristianos de distintas denominaciones. Yo ahí no puse las denominaciones que hay. Es más, en el Oriente la dicha que hay es que cuando crees en Cristo no tenés denominación. Porque en el hecho de estar en Irán o países semejantes te pueden perseguir, no necesitas tener denominación, necesitas tener algo en común y es Cristo. Pero de repente puse esto que explicaba recién, de que el corazón circuncidado, como dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, es más judío que el judío circuncidado físicamente. Y que por lo tanto, también Pablo lo dice en Gálatas, aquellos que están en Cristo pertenecen al linaje de Abraham. Entonces un cierto señor, pobre muchacho, me puso que cómo puedo yo defender a los cristianos que comen cerdo y celebran Navidad. Eso es el tabú humano. Eso es el poner el supuesto amor a Dios en una caja llamado leyes mías que hacen que el amor al prójimo, que también debería fluir del amor a Dios, no logre correr hacia aquel que es mi semejante. Pedro viene y cuenta lo que ha vivido porque él mismo tuvo que quebrar los tabúes, ¿o no? Él mismo tuvo que darse cuenta que la gracia no era solo para los judíos. ¿Qué número les pedía que se repitiera? 3. ¿Qué es el 3? Entre tantas significaciones. Tiene que ver con los dones de la gracia de Dios para salvar a los hombres. O sea, el 3 es Dios regalando su salvación. Dios otorgando dones. Pero hay un número que no se lo hice repetir, y es la cantidad de varones que se van con el cual 6, digan todos 6. 6 es número de hombre. Esta letra tiene valor 6. Y 6, si es número de hombre, tiene que ver con gracia divina. Cuando él se va a la casa de Cornelio, ya antes de llegar a la casa de Cornelio, Pedro ya tiene certeza de que va a llevarle gracia de Dios a gente que pertenece a Roma, que en ese instante son terriblemente mal mirados, porque los romanos eran los opresores del mundo conocido. Y cuando digo opresores, usted ni se imagina la cantidad de cosas que ellos hacían contra aquellos que no se les sujetaban a su manera de pensar. Bueno, sigamos entonces. Tabúes están cayendo.
Pedro los ha roto, ahora que relata se están cayendo estos tabúes en los demás, pero para que Dios tenga que derribar estas barreras, primero en Pedro y luego en el resto de los que son judíos, es necesario que se entienda que el odio entre seres humanos no debe existir. Los judíos odiaban a los que no lo eran. ¿Cómo les llamaban? Los gentiles, los etnos, la gente de distintas etnias. Los gentiles, y especialmente los griegos y después más tarde los romanos, odiaban a los judíos. ¿Cómo les llamaban? Los bárbaros. Porque usaban barba. Porque la gente que usaba barba, según los griegos y los romanos, era gente un poco intelectual, un poco higiénica. Pero vamos viendo que al final de este capítulo, de esto que yo les leí, la historia la empieza a cambiar ¿quién? La propia predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y si nosotros leyéramos a Pablo, que ya empezamos a trabajar, Pablo va a decir que era necesario que de las dos etnias, judíos y no judíos, se hiciera un solo hombre, una sola humanidad. Pablo usa la expresión una sola y nueva humanidad de los dos. O sea que la salvación no es solamente para los judíos. Yeshua le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Sin embargo, no deja en ningún momento dicho que es solo para los judíos. ¿De dónde viene la salvación? ¿Qué etnia tenía Jesús? Judío. ¿Qué significa Yeshua? ¿De dónde viene la salvación? ¿Pero es solo para los judíos? Y este nuevo hombre que va a empezar desde esta experiencia de Pedro a configurarse en la conciencia de los discípulos de Yeshua, me gustaría que se configure en nuestra conciencia también. Leo lo que dice el 19 al 21 en esta versión que tengo. Aquellos que se habían dispersado por causa de la persecución después de la muerte de Esteban, empezaron a viajar hasta Fenicia, pasando por Chipre y Antioquía, anunciando siempre el mensaje solo a los judíos. Al principio, ¿a quién se le anunciaba? Sin embargo, algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, fueron a Antioquía. Atención con esa ciudad, diga Antioquía. Y comenzaron a hablar también a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Yeshua. Y la mano del Señor se encontraba con ellos, y una gran cantidad de gente creyó y se convirtió al Señor. Me encanta esto último, la gente creyó y se convirtió. Algo que en estos últimos tiempos está faltando, aún en esta congregación, cuando nosotros le hablamos a nuestros seres queridos. Hoy quizás hay gente nueva, pero muchos de esos nuevos no van a volver porque no quieren creer ni convertirse. La gente hoy no quiere saber nada con convertirse. Convertirse es cambiar la forma de pensar. ¿Y por qué tengo que cambiar la forma de pensar? Me dijo hace meses atrás una X persona. Porque es la única forma en que podés hacer que tu mente se conecte a la fuente de donde tu vida viene. Porque conversión es metanoia. Y metanoia es una mente. Tendría que traducirse así. Metanoia es mente después. Por eso que se traduce como un cambio de mente. Porque es una mente que pensaba así, pero de repente empezó a pensar de otra manera. Lo que me gusta de esta historia que acabo de leerles son los héroes que tenemos aquí. Recién yo nombraba al general Belgrano, pero aquí no salen los nombres, pero es sorprendente. Estos son gente sin nombre, como quizás tú, como quizás yo. No sabemos nada de ellos. Lo único que sabemos es que a causa de la persecución tienen que irse de Jerusalén. Así como mataron a Esteban, quedaba expuesta la vida de ellos a un martirio semejante. Sin embargo, no eran apóstoles, no eran evangelistas, no eran pastores y maestros, pero ¿a dónde iban? Hacían una cosa, hablaban, iban hablando. Al principio parecía ser que solamente a los judíos. Quizás algunos de esos varones de Chipre o de Cirene, puede que se hayan enterado de lo que le pasó a Pedro en la casa de Cornelio, ¿sí? Capaz que lo sabían. Las noticias corrieron siempre rápido en todas partes y en todo el mundo y siempre será así. Pero capaz que no. Supongamos que fuese la noticia de que el Espíritu Santo había bajado en la casa de Cornelio cuando Pedro fue allá. Ellos con eso se animaron a que el Espíritu Santo los guiara a hacer lo que le había hecho hacer a Pedro, a hablarle a los que no eran judíos. Y comenzó a pasar algo. Los que no eran judíos también empezaban a cambiar de mentalidad. Porque Israel no es una etnia. Israel es una conciencia. Israel significa el que lucha con Dios. Se puede traducir también como el príncipe de Dios. Si lo tuviera a esos dos significados que juntar es así. El que lucha
con los principios de Dios. Los principios de Dios son muchos y varios, 613 en total. Los principios de Dios son 613 en total. Esos son los 613 mandamientos que tenemos desde Génesis hasta que se acaba Devarim o Deuteronomio. Pero todos los principios tienen una base fundamental, valga la redundancia, tienen un fundamento. Ese fundamento es el amor. Y aquí es donde el evangelio empieza a tener efecto. Nunca los judíos habían logrado ganar a nadie, aunque la Torá era atrayente para muchos. Cornelio era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Alguien que siendo de otra etnia y por lo tanto practicando otro tipo de adoración y por ende teniendo otro tipo de dioses, quiere dejar esos dioses, esa adoración y unirse a los judíos. Cornelio era un centurión romano que ya estaba a punto de ser judío, le atraía la Torá, le atraía el Dios de Israel, quería entrar a celebrar las fiestas de Israel. Pero ¿sabe cuántos años tardaba alguien que no pertenecía a los judíos para poder hacerse del pueblo de Israel? Levánteme la mano y dígalo. 7 era lo mínimo, de 7 a 14 años, y sigue siendo igual, sigue siendo igual. No sé cuánto llevaría Cornelio, pero que le faltaba, porque era prosélito. Sin embargo, viene un Pedro y se da cuenta que no necesita un examen más porque el Espíritu Santo viene en la gracia de Dios y lo selló. Y aquí están estos chiprotas, ¿no? O estos hombres de Cirene, que con la noticia o no lo sé, pero saben que si el Espíritu Santo los guía, algo va a pasar. ¿Y a dónde van? A Antioquía. Ciudad que se convertiría más tarde en la capital de lo que hoy conocemos como Siria, pero muchos siglos después, luego volvió a ser Damasco. Y allí hay una de las, y quiero decirle que era una de las principales ciudades del imperio. Usted sabe que el Imperio Romano tenía como principal ciudad, ¿cuál? Sí, muy bien. Imperio Romano, principal ciudad, Roma. Sin embargo, habían otras ciudades importantes además de Roma. Se las nombro. Estaba Roma, estaba la ciudad de Atenas, y voy lento así toma nota, estaba la ciudad de Alejandría, estaba la ciudad de Antioquía, estaba la ciudad de Jerusalén. Roma era el centro del poder político, obvio, ¿verdad? Atenas, el centro de la filosofía. Alejandría es cuarta, se la nombré tercera, era el centro de la investigación o ciencia. Y la que tendría que estar en tercer lugar, y no se la nombré, porque la nombré cuarta, es Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad del mundo. Si pueden poner mapas, ya a esta altura ya estoy explicando qué es Antioquía. Se encontraba exactamente a 24 kilómetros tierra adentro de lo que se conoce como el río Orontes, que es un río de la actual Turquía, y fue fundada allá por el año 300 antes de nuestra era común por alguien que va a crear el reino de los Seleucidas, era uno de los generales del emperador Alejandro el Grande, y esa Antioquía, que allí la logran ver, está Siria, ¿la ven? Ven Jerusalén, Siria, Antioquía, bien. Esa Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, pues en el año 64, antes de Cristo, el emperador había dado el derecho de ser llamada la ciudad libre. Es decir, que era una ciudad que aunque estaba bajo el Imperio Romano, tenía su propio gobierno autónomo. Sería como la ex capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Algo así. Tenía su propio gobierno y les digo algunas cosas interesantes. Cuando llega toda esta gente allí, se calcula que habían entre 800.000 o 1 millón de habitantes. Bastante grande, ¿verdad? Una zona extensa, llena de calzada, las mejores rutas, nada que ver con las calzadas de las eras. Yo me había olvidado dónde estaban los pozos de mi departamento y me los comí todos. Porque si hay algo que tenemos los mendocinos al manejar es que no solamente vamos calculando qué va a hacer el ciclista, qué va a hacer el que va a cruzar así, qué va a ser el que viene detrás de mí, sino que ahora tenemos que aprendernos de memoria dónde están los baches y o pozos de nuestra ciudad. ¿Te imaginan? En Madariaga no hay esos problemas, los tragué todo hoy. Pero bueno, volviendo al punto, era una de las ciudades que tenía las calzadas más grandes. Sin embargo, era una de las ciudades
con mayor riqueza del mundo. Y tengo un dato acá para leerles, para yo no cansarlos en esto. Se los voy a leer rapidísimo, para que se den cuenta más o menos de a dónde quiero llegar, con dónde esta gente está predicando. Porque a veces miramos en menos la ciudad que nos toca y no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. Data. Acá está lo que voy a hablar de Antioquía. Se había convertido en un centro de enseñanza, porque había una biblioteca muy importante. Bueno, ahí ya voy a hablar de que ahí se los llamó a los discípulos cristianos, que es lo que me interesa decirles. Pero tenía la data de uno de los jardines más grandes que se había construido. Era una especie de lugar de adoración a Apolos, en donde se hacían las orgías más famosas, por decirlo así, o más importantes del Imperio Romano, en la época en que se está llegando a esta ciudad. A ver, si dije que Roma era el centro del poder, si dije que Jerusalén era el centro religioso del momento, a Atenas y a Alejandría las pondría como los centros de sabiduría y ciencia, yo diría que Antioquía era el centro de la inmoralidad. Y ahí estaba llegando el Evangelio. La noticia de esto llegó a oídos de toda la iglesia de Jerusalén, verso 22. Por eso decidieron enviar a Bernabé a Antioquía. Bernabé, el hombre ideal, diga, el hombre ideal. Ya creo que lo hemos conocido, lo hemos estudiado antes. ¿Su nombre correcto cuál es? No lo estudiaron por lo que veo. Saben que estamos estudiando Hechos, ¿no? Y es hasta que se nos acabe, ¿verdad? Así que le conviene estudiar Hechos. ¿De qué sirve tanta Torá si no sabes que esto un día se hizo para el mundo entero? Me di cuenta que muchos de ustedes corren el mismo riesgo de no valorar lo que hizo el mejor de los judíos, Yeshua. Y le hablo a los varones, no se perviertan. No hay nada mejor que Yeshua. Pero para eso lean los evangelios, lean Hechos, lean las cartas, estudien. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este tal Bernabé? Porque no es su nombre. Bien, se los digo. Se llamaba Yosef. Tradúzcalo al español si quiere. Era natural de Chipre. Y ese nombre, Bernabé, en realidad era el apodo que le habían colocado. En hebreo es Barnabba. Diga Barnabba. No es hebreo, perdón, arameo. Barnabba. Significa hijo de consolación, hijo que da aliento, hijo de ánimo. Cuando a alguien se le decía hijo de, no es que el padre se llamaba así, sino que era alguien que personalizaba lo que tenía. No es que su papá se llamaba consolación, ánimo. ¿Me explico en eso? Él personalizaba la consolación, el aliento, el ánimo. ¿Me expliqué así? Y ese aliento, ese ánimo, esa consolación es lo que necesitaba la gente de Antioquía. Es la palabra catalizadora que necesita la gente de tu mundo hoy. La gente necesita aliento, ánimo, consolación. No Shabbat, fiesta y todo lo que quizás quieras decir o no decir. Allá afuera la gente no quiere palabras complejas, quiere palabras sencillas que la fortalezcan, que le permitan lo que vean en él, un ser humano con un comportamiento enérgico, comprometido con la verdad. Porque hijo de consolación era el que se compromete de tal manera con la verdad que su felicidad es siempre guiar a los que están con él a que den fruto del Espíritu. La palabra consolación es paráclitos. Y paráclitos en el griego tiene que ver con el que guía para no caer. Este es el Bernabé del cual hoy quizás tengas que ver cómo estás vos. Porque si es un sobrenombre, sería bueno que anheles mínimo, que este sobrenombre esté sobre ti. Es el que había recibido a Saulo cuando ya era Pablo en la Keilah de Jerusalén, cuando nadie lo quería recibir, y es el que lo llevó. ¿Es de consolación o no? Lo abrazó, lo recibió. Le permitió a Pablo que contara todo lo que le había sucedido en camino a Damasco. Eso está antes, ya lo vimos. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó, paráclesis, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno.
Se está hablando de Bernabé en este versículo. Se está hablando del carácter. ¿Qué es una persona buena en el sentido hebreo? Una persona de mente abierta para que Dios haga lo que desea hacer, aunque los hombres crean otra cosa. Es decir, que persona buena, según la Escritura, tiene que ver con alguien que quiere que Dios cumpla su propósito y que lo único que le ocupa es que ocurra la actividad del Eterno. Era una persona que no estaba agarrado de la amargura, porque hijo de la consolación se le aplicaba a todo el que desde su felicidad, con alegría, y animaba a todos a permanecer en esto, en el propósito del corazón. Decidiste seguir a Yeshua, no lo abandones nunca. No podés mandar un mensaje a un líder diciendo, desde mis 13 años que estoy en el ministerio, he estado 17 años en el Señor. No estuviste nunca en el Señor si te fuiste. Perdiste el tiempo, o estuviste oculto haciendo pecado, o fuiste, como dicen los huarpes en el idioma que hablaban los huarpes, o fuiste un boludo que por 17 años no pecaste nunca. Porque no hay nada peor para un pecador que no peque. Ahora, un pecador salvo, sí, no peques. Me explico, ¿no? Lo digo por mensaje. Me dio pena un tipo de 34 años diciendo hace 17 años que estoy en el ministerio y siento que soy nada. No fuiste nada ni en el ministerio ni afuera. La vez que en el ministerio fuiste cuando salió a la luz un pecado. ¿De qué sirve tanta fidelidad cuando no hay capacidad de consolación? La primera carta de Juan tiene escrito algo que yo les voy a aconsejar. Les voy a leer primero de Juan 2:24. Miren que lo que han oído desde el principio permanezca siempre en ustedes. Otra versión. Vigilen y asegúrense que lo que han oído desde el principio permanezca siempre en ustedes. Esto es el para qué nos juntamos, el para permanecer fieles. La fidelidad al Señor no te hace abandonar sus caminos. La fidelidad al Señor te hace valorar lo que el Señor te da. Líderes, lo dijo la diaconisa, ¿sí? Y comunidades. Líderes y comunidades. La vez pasada tuve la noticia de una X persona que estaba en la guardia del hospital y estaba por ser internada. Y me dice mi esposa, llama al pastor tal, pastor amigo nuestro de una provincia, para ver si se puede organizar con los hermanos y cuidar a esta persona. Le dije no, porque esa persona que nos ve y nos está viendo, al pastor tal y a su comunidad no quiere ir. ¿Por qué tengo que molestar a ellos? Y pongo ese ejemplo porque hay muchas personas que ven cómodamente reuniones, y yo tengo muy cercanos en la sangre, cómodamente se sientan a ver reuniones y en el chat ponen Shabbat Shalom, familia fulana, por el ministerio, ¿verdad? Y ahí están. Eso no es de Dios. Eso no es fidelidad. Fidelidad es valorar que hay una comunidad donde se te estimula a ser fiel, donde el propósito que pusiste en el corazón se te fortalece tanto porque tu hermano que te ama te sigue valorando aunque todavía la estés metiendo mal a la pata. Todos metemos la pata en algún momento, todos. Qué bueno sería que tuviéramos lugares donde podamos imitarnos, estimularnos al propósito. Hermanos mayores, a quien yo pueda ver, 17 años llevas, decime cómo has hecho para llevar 17 años, educame vos, porque ahí empecé ayer. Vigilen que lo que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. ¿Saben qué significa ese vigilen? Sumergite una y otra vez en la leche del evangelio. Todos necesitamos permanecer fieles, no me digan que no. En un mundo donde la fidelidad no se destaca, no me digan que no congregarse es parte de la vida de un verdadero hijo de Dios, porque me están mintiendo. O yo tengo que arrancar varias hojas de este libro, al cual no pienso romper, porque aquí he encontrado toda la verdad. El apóstol Pedro decía en la primera carta, capítulo 2, ¿se los leo? Primera de Pedro 2, para los que anotan, versos 2 y 3. Primera de Pedro 2, 2 y 3.
anhelen la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para su salvación, ahora que han probado la bondad del Señor. No sé si alguien entiende esto. Estudiamos esta leche espiritual para que esta salvación no se agote, sino que nos haga crecer. Porque lo importante no es esto, que no le cambió la vida ni a Israel. Lo importante fue Él, que vino desde Israel como judío y salvación, y le cambió la vida al mundo para que esto llegue al corazón, en vez de 2 tablas de piedra, a ser un corazón de carne. Así que aliméntense, hermano. Manténganse cerca del ungido diariamente. No, que esta para allá ya la sé, la de los 10 espías, ¿quiere que se la cuente? Me dijo alguien. No quiero que me la cuentes, quiero que la vuelvas a estudiar. No, pero aquí habla del mandamiento, hasta de memoria se lo digo, ¿quiere que se lo diga? No me interesa nada de tu memoria, me interesa todo de tu mundo emocional y de tu crecimiento en madurez. Sigo con el relato acá en Hechos, volvamos a Hechos. Y así, lleno del Espíritu Santo y fe, esto me interesa mucho, porque a veces no sabemos cómo explicar esto. Bernabé era lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Permítame esto de lleno del Espíritu Santo. Me hago yo la bajada de discurso y pregunto, ¿hay alguien aquí que pueda explicarme la expresión lleno del Espíritu Santo? El que quiera, levanta la mano y está Kevin para llevar en este momento un micrófono. Voy a explicárselo entonces a todos, ya que la maestra se arriesgó a mostrar que todos los que levantaron la mano, y aún en la cámara, no saben lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a empezar con Bernabé. Bernabé era de una tribu, ¿alguien se acuerda? Bien, vamos a decir todo, Bernabé era levita. Los levitas tenían sí o sí una tarea cuando estaba el Mishkan, el campamento, tratar que la parte más santa que ellos controlaban, que ellos contenían, ¿se acuerdan que los levitas se ubicaban alrededor del Mishkan? Lo más santo, recuerden, Mishkan en el medio, lo más santo. Luego, la tribu de Leví, los santos que custodiaban lo más santo. Y luego, no escucho nada, hermano, estoy engripado, de verdad. Luego, alrededor de esa tribu, las demás tribus, ¿cuántas? 12. O sea que la tribu de Leví se encargaba de conectar a las 12 tribus entre sí con el centro que ellos custodiaban. Debían trabajar para que nada impuro llevara a que las 12 tribus restantes quedaran fuera de la santidad o cobertura del Señor. Quiero saber si me expliqué. Entonces, para la época de Bernabé y para nuestra época, ser lleno del Espíritu Santo es tener el interés de que las 12 tribus estén restauradas alrededor del trono de Dios. O sea, Bernabé era un hombre que ansiaba, ¿está bien decir ansiar? No sé, me lo cambio el verbo, que anhelaba la restauración de Israel. Y por eso viene una característica de los que están llenos del Espíritu Santo. Como anhelo la restauración de Israel, me ocupo de enseñar cuál es la santidad de Dios para que los que son escogidos en su gracia, a esa santidad la tengan y se sumerjan en ella. Porque no dije que la leche es la palabra y los levitas tenían que enseñar la palabra. O sea que ser lleno del Espíritu Santo es permanecer fiel al Señor, anhelando que todo lo que está a mi alrededor se mantenga fielmente unido entre sí y a Dios mismo, y enseñándole a cómo se guarda lo que Dios nos ha dado en revelación. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Quizás por eso todos los que levantaron la mano en este instante no tienen ni siquiera uno solo en su casa, en su living, en su comedor, enseñándole lo que usted aprende conmigo. Porque no le interesa ser lleno del Espíritu Santo, porque usted sigue jugando a la estúpido circo de algún lugar donde ser lleno del Espíritu Santo parece ser temblar con las manos así y decir: Rambo, saca la bazooka y quema la rama seca. Pero era lleno del Espíritu Santo y fe. Y queda algo más. Enseño de tal manera que se hace evidente el fruto del Espíritu en aquellos que me escuchan. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Le corrijo a la maestra y se lo corrijo a todos con un solo objetivo. ¿Podrá ser que esté tan bien corregido esto que la tarea próxima la traiga bien hecha?
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando, Bernabé lo encontró, a Saulo, ¿verdad? Lo llevó a Antioquía, estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Antioquía, la tercera ciudad más importante en aquel momento del Imperio Romano, pero la ciudad considerada como el centro de la inmoralidad. Se parecía a Corintio, ahí se adoraba a Apolo. Allí aparece un título. Allí dice que por primera vez se les da el título de cristianos en la ciudad de Antioquía. Vamos a ir cerrando con Bernabé, con Saulo, pero quiero ver este título. Primero, Bernabé significa hijo de consolación, aliento, ánimo. Él se da cuenta que eso es importante, ¿sí? La paráclasis es eso, exhortación, es importante en la iglesia. Pero él sabe que hace falta dar fruto. Lo dije recién, para ser lleno del Espíritu Santo la gente debe dar fruto. O sea, con la exhortación o ánimo no alcanza. Traten de ver cómo, si logran descubrir en esto que hemos leído, el proceso de cómo un creyente logra madurar. Existen 3 etapas para que el evangelio llegue a una persona. 3 etapas. La primera está, ya se los digo, la primera es el 20. Ahí hay un verbo. Luego está lo que dice de Bernabé en el 23 y luego está en el 26. Repito, 20, 23, 26. A todos los jóvenes que me miran a mí se ponen a buscar en sus Biblias y lo marcan. Después de este tiempo creo que ya lo encontraron. ¿Cuáles son las etapas que el Evangelio del Reino de Dios necesita para llevar a un ser humano a ser creyente y después de creyente, creyente maduro? Son 3 verbos. Anunciar. Diga conmigo, anunciar, ya está, versículo 20, pongan anunciar, ya tenemos, sí. Segunda, exhortar, enseñar. Todos repetimos cuando diga 1, 2, 3, 1, 2, 3, anunciar, pero detrás de mí, vamos, ¿quién tiene el micrófono? Qué bien, dale, 1, 2, 3, anunciar, exhortar, enseñar. Bernabé es consciente de que ya hay 2 partes bien hechas, se anunció. ¿Está creciendo o no ha crecido? Siempre que se anuncie el evangelio va a haber gente que quiere, de verdad. Exhortar, ¿hace falta o no? Exhortar no es tratar mal. Eso es la idea medio de, no sé, de qué denominación. No, exhortar tiene que ser, es eso. Quiero que permanezcas fiel. Te quiero ayudar a que seas fiel, que no metas la pata, que cada vez te equivoques menos. Eso es exhortar. Pero también hace falta algo que aparece acá, que es lo tercero, que es la enseñanza sistemática. ¿Está bien decir sistémica? No sé, pero sistemática. Digan conmigo, enseñanza sistemática. Bernabé tiene el don de la exhortación, pero sabe que hay uno que es maestro del maestro, pero maestro. Se llama Saulo. Y lo va a buscar. ¿Y durante cuánto tiempo enseñó? ¿Sabe que ahí debería ser traducido así? Repita detrás de mí. Un ciclo anual. Un ciclo anual. De nuevo, un ciclo anual. Un ciclo anual. Pregunto, ¿a qué se le llama en la mente de Israel ciclo anual? No tanto. Más fuerte, Nicolás, porque estoy engripado. ¿Y qué te marca el calendario lunar? Las fiestas, diga conmigo, las fiestas. O sea, lo primero que un ser humano tiene que aprender es, como dijo Nicolás, el calendario lunar para saber que la vida en Dios es una fiesta. Cuando yo aprendo las fiestas, inmediatamente empiezo a buscar los 613 mandamientos, que es sumergirme en la leche. ¿Me explico? Entonces empecemos a anunciar el evangelio, amén. Empecemos a consolar, exhortando, animando al que te aceptó el evangelio. En tu casa, anímalo. Sin embargo, asesorate con el liderazgo para ver cómo esa persona va a empezar a vivir las fiestas de Dios. ¿Cuántos estuvieron en la fiesta de Sukkot aquí? Levanten la mano. Bien. ¿La disfrutaron? Sukkot dije, perdón. Vamos a ver. ¿Cuántos estuvieron en Shavuot? ¿La disfrutaron? Pregunto, levante la mano quien estuvo por primera vez en su vida en un Shavuot. Bien. 2 varones. ¿La disfrutaron, sí o no? ¿Te sentiste... ¿Cómo fue para vos, Gustavo? Todo nuevo. ¿Y cómo te sentiste vos de ver tantas cosas nuevas en tu interior? Una palabra.
renovado, listo, ya está. ¿Cómo fue para vos, Matías? Fue nuevo seguramente, ahí en eso coincidís con Gustavo. ¿Y cómo saliste después de la fiesta? Todo era nuevo, pero ¿cómo saliste con todas esas cosas? Cambiado, wow, es como para... ¿Alguien está escuchando a los dos que estuvieron por primera vez? Necesitamos llevar a la gente, porque no sé si hay alguien allá afuera que no quiera ni renovarse ni cambiar, hermano. Por ahí voy a empezar por la palabra de ellos dos. Yo estoy convencido que hay gente que quiere un renuevo en su vida y un cambio en todo lo que está haciendo. Porque la gente sabe que nació para el éxito, nació para un propósito como es la exhortación, pero para eso hace falta una enseñanza. Y acá viene algo que les va a gustar. ¿Les gustaría saber qué significa el nombre cristiano? Levanten la mano, ¿quién quiere saber qué significa cristiano? Muy bien, vamos con esto último. Tenemos el tema aquí que Lucas nos explica de dónde, de quiénes salió el nombre cristiano, ¿sí? Dice que se le da por primera vez a los discípulos el nombre de cristianos. Y como que nosotros lo relacionamos, claro, eran discípulos de Cristo, son cristianos. Más o menos por ahí capaz que lo hemos interpretado. Según algunos exégetas y autores, el término cristiano no salió de ellos. Ellos no andaban buscando, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a llamar? No estaban todo el tiempo así. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar varias veces distintos nombres allí. Por ejemplo, les voy a dar la cita, no la vamos a buscar, para que ustedes vean cómo se los llamaba, ¿sí? Bueno, discípulos ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 1:15, diga conmigo, discípulos. Vamos a buscar todos los nombres que más o menos aparecen en el libro de los Hechos, ¿sí? Más fuerte, discípulos. Un ejemplo, Hechos 1:15. Hay muchos otros versículos, pero le vamos poniendo un ejemplo. Otro nombre, los santos. ¿Cómo era? Un versículo ejemplo, hay varios. Hechos 9:13. Estamos en el libro de los Hechos, ¿sí? Después lo tenemos en otras cartas. ¿No? Otro nombre, diga detrás de mí, los creyentes. Un solo versículo de ejemplo, hay muchos. Hechos 5:14. Hay otro más. Entre ellos se llamaban los hermanos. ¿Cómo se llamaban? Hechos 6, verso 3. Ellos también se llamaban los testigos. ¿Cómo se llamaban? No de Jehová, los testigos, ¿sí? Un ejemplo, Hechos 5:32. Ellos también se llamaban los del camino. Ellos asimismo, los del camino. Hechos 9:2. Los otros judíos, no ellos. Esto que acabo de decir son como ellos se llamaban. Pero no es que, ¿qué nombre le pondremos a la iglesia que hemos formado? No. ¿Cómo se llama nuestro movimiento? No. ¿Cómo ellos se sabían judíos? ¿Qué se sabían? Y el movimiento era un movimiento mesiánico para buscar a los judíos. Y especialmente a ¿quiénes? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes? ¿Cuántas tribus son? Perdón, yo me expresé mal. Son 10. ¿Cuántas tribus son las ovejas perdidas de la casa de Israel? 10. Para que queden en total 12. ¿Está bien? Ok, bien. Ahora, ¿cómo lo llamaban los otros judíos? Los otros judíos, les doy un solo versículo, Hechos 24:5, pero son varios. Le llamaban los Nezrita o los Nazrim en nuestro idioma, los nazarenos, diga los nazarenos. Más fuerte, los nazarenos. O sea que nadie los había puesto cristianos de parte desde Jerusalén, Judea, Samaria. Sino acá, en esta parte del planeta, en Antioquía, los nazarenos se les llamaba, es medio complicado decirlo, porque seguían al nazareno o porque eran como los netzer, es decir, los que se sentían que habían brotado. Netzer es el brote, ¿se acuerdan como Isaías 11:1? Saldrá un brote del tronco de Isaí. Netzer puede ser que venga de ahí Nazaret, y entonces le llamaban los brotes del nazareno. ¿Me explico? Pero esos eran los judíos. Los de Antioquía no son judíos. Les voy a dar un dato de un historiador. Antioquía era conocida como la ciudad que ponía sobrenombre a todos y a todo. Entonces, con ese dato histórico, ¿de dónde vino el nombre cristiano? De los antioquenos sería, ¿verdad? Antioqueños debe ser. Antioqueños, ¿verdad? Y en forma burlesca. Y ahora es donde yo quiero que empecemos a hablar, porque es razonable que el término cristiano, que hoy es tan sociológicamente aceptado como aplicado a una religión,
no podamos entenderlo si no abrimos la cabeza a lo que ahora yo les voy a explicar. Porque en el Nuevo Testamento la palabra cristiano solamente aparece 3 veces. ¿Cuántas veces? Acá es la primera vez, ¿sí? 11:26. Les voy a leer la segunda vez que aparece, Hechos 26:28, si quiere lo busca, porque es raro que la palabra más común de todos estos tiempos, que es la palabra cristiano, en la Biblia aparezca 3 veces, ¿no? Hechos 26:28, ¿lo puedo leer? Agripa contestó a Pablo, por poco con tus argumentos haces de mí un cristiano. ¿Lo escuchan? Este Herodes Agripa es el rey de Judea, Herodes Agripa II sería, ¿sí? Esto está ocurriendo allá por el año 60 de nuestra era común. Primera carta de Pedro 4:16, año 66, 67. Bienaventurados si los insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu mismo de Dios, reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido en lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre. La primera vez, acá, Hechos 11:26. ¿Quiénes se lo ponen? Los antioqueños. ¿En qué sentido? En burla. Ya vamos a ver por qué. En burla. La segunda vez es un edomita, es Herodes Agripa II, ¿sí? Está hablando con Pablo y le dice, con lo que me estás diciendo un poco más me hago cristiano. Y la tercera, esas 2 veces la primera salió en burla. 20 años después, 16 años después, ya no es burla, ya es una manera en que mucha gente llama a los discípulos de Cristo, ¿sí? Sigue saliendo de la burla, ¿verdad? Pero 15 años después, cuando escribe Pedro, es un delito. Diga fuerte, es un delito. Es decir que desde el emperador y desde las leyes de Roma, entre tantos delitos como los que se nombran allí, miren, homicida, ladrón, malhechor, entrometido en lo ajeno, delitos de pena capital para los romanos, había uno de pena capital que se llamaba el delito de ser cristiano. ¿Van viendo esto? 3 veces la palabra, aparece desde la burla de gente de afuera, no es nombre que se coloca en ellos, pero en los 27 libros que componen lo que los cristianos llaman Nuevo Testamento o escritos mesiánicos, solamente 3 veces. Y ahora viene una pregunta, ¿cuál fue realmente la causa que hizo desaparecer las enseñanzas esenciales de estos primeros discípulos del Mashiach? ¿Y por qué razón desde esta palabra, que aparece solo 3 veces, en algún momento se creó una nueva religión, la cual llevó a que se separara totalmente de lo que es las raíces de la Torá? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, es largo, yo no puedo retroceder 2000 años de historia y contártelo porque tengo que ir al pan ya mismo, este es el momento final. Pero ustedes saben, y lo dije recién, que los primeros discípulos de Mashiach, los primeros, a eso que se le llama judíos, eran mayoritariamente de 3 tribus en sí. Judá o Yehudá, muy bien, Benjamín y Leví. Después estaban las que había que buscar, las 10 tribus. Todo eso lo hemos explicado, lo entendemos bien, ¿verdad? El libro de los Hechos nos dice que la mayoría de los judíos, que estaban divididos en varias sectas, ¿se acuerdan? Fariseos, ayúdenme, fariseos, digan detrás de mí, saduceos, celotes, esenios, y ahora aparecía para ellos los nazarenos, diga nazarenos, o netzarit, como se lo decía en hebreo. Eso ya lo hemos visto, miren, en Hechos 24:5 dice así, Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre, están hablando de Pablo, se lo leo, Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una peste, qué horror que hablen así de un ser humano, ¿no? Que promueve altercados entre los judíos por todo el mundo, siendo además el cabecilla de esa secta, o sea, de esa secta de los judíos llamada los Nazarín. E incluso intentó profanar el templo y los mismos judíos tuvieron que prenderlo. O sea que desde los judíos se los llamaban Nazarín. Pero acá en Antioquía, en un tono de burla o de apodo,
se los llama cristianos. Yo necesito no hacer 20 siglos de historia, pero sí que entiendas algo. Vamos a dividir a este movimiento de expansión mesiánica en el término de un siglo. ¿Qué significa? Si el Señor murió en el año 30 de nuestra era común, le ponemos 100 años y vamos a llevarlo hasta ¿qué año? El año 130. Diga, 30 al 130. Todo eso sería la historia que quiero que consideres conmigo. Y a esta historia de 100 años, del 30 a 130, lo vamos a separar en dos periodos. Primer periodo empieza del año 30 y lo acabamos en el año 70. ¿Por qué elegí el año 70 para acabar el primer periodo? Todo más fuerte entonces, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que hasta hoy sigue destruido. Y por lo tanto el segundo periodo iría desde el año 71 hasta el 130. ¿Alguien sabe por qué elegí el 130? Sí, la rebelión de quién. Hay una rebelión. Hay una rebelión, es la de Bar Kokhba. Esa, decímelo. La rebelión de Bar Kokhba, creo que se llama. La rebelión de Bar Kokhba, que el rabino Akiva, que es uno de los fariseos, lo llama el Mashiach. Y él con 24,000 discípulos murieron en el día 33 del conteo del Homer. Se los expliqué eso. Bien, ahora que hemos visto esto, vamos al primer periodo, es decir, del 30 al 70. ¿Por qué? Porque en ese primer periodo es donde aparece la palabra cristiano. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya en el segundo, en ese subperiodo, a ver, primer periodo lo divido en un subperiodo. En el primer subperiodo aparece la palabra cristiano y también en el segundo subperiodo, o sea, en el primer periodo aparecen dos cosas, la palabra cristiano y todos los libros, la mayoría de los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. El tema está en que en este tiempo y hasta el año 130, la palabra cristiano empieza a aparecer en literatura de otros pueblos que no eran judíos. Y cuando aparecía esa palabra se aplicaba a la secta judía llamada cristiano, sabiendo que habían otras sectas, saduceos, Y acá tengo que decir algo. Algunos dicen que cristiano significa los que siguen a Cristo o los que siguen al Mesías. Por eso algunos sostienen que hay que traducirlo como los mesiánicos. Pero hay un problema, porque si es por gente mesiánica o mesianista, no solamente eran estos los que esperaban al Mesías, hay dos sectas más que esperaban al Mesías. Entonces son tres sectas más. Sí, los celotes, los esenios y los más peligrosos, los fariseos. Quiere decir que cristianos no se podría traducir como mesiánicos, porque habría que incluir a los esenios, los celotes y los fariseos también. ¿Qué significa cristianos? Ahora sí, chicos, pónganlo. Va a aparecer allí dos palabras, ¿sí? Por un lado está la palabra cristianos y por el otro lado está la palabra cristianos. Sí, me voy a acercar yo porque no lo tengo acá. Esas dos palabras las tienen ahí, las tienen arriba. Se pronuncian cristianos y cristianos. ¿Las ven? Atención con esto que voy a explicar. Hay un códice, usted sabe qué códices son los... Sí, exactamente. La literatura que arqueológicamente se encuentra son como libros que se escribían. Y este códice que voy a nombrar se llama Códice Vaticano y el otro se llama Códice Sinaítico. En el Códice Vaticano, que es porque ese libro cuando se encontró se llevó al Vaticano, simplemente por eso se llama Vaticano. El otro se llama Códice Sinaítico porque está en donde se supone que es el monte Sinaí, en una especie de convento de monjas, creo que es Santa Catalina o algo así de Sinaí, y se llama Códice Sinaítico. Bien, antes que se encontrara el Códice Sinaítico enterrado ahí en este lugar que yo digo, existía el Códice Vaticano, donde la expresión y griega, que acá usted traduce como cristiano, es cristianos. ¿Está escuchando? Cristianos. Sin embargo, el Códice Vaticano es más nuevo. El Códice Sinaítico es lo más antiguo que tenemos, cercano a las escrituras mesiánicas del siglo I. El Códice Sinaítico pertenece hacia la mitad del siglo IV, o sea, 350 en adelante, para dar una idea. ¿Me siguen?
El Códice Vaticano es del año 500 para acá. ¿Cuál es más creíble? ¿El más viejo o el más nuevo? El más viejo. Pues bien, en el Códice Sinaítico no aparece la palabra cristianos, sino cristianos. ¿Y qué dicen los exégetas? ¿Cómo te dije que era la palabra? Te olvidaste. Los exégetas dicen que, bueno, es un itaísmo. ¿Qué es un itaísmo? En aquel entonces daba igual pronunciar la E y la I parecidos. Pero miren bien la palabra, mírenla por favor. La he puesto abajo. ¿Ustedes creen que son muy parecidas? Porque están separadas. De este lado tenemos en el Códice Vaticanos, cristianos, donde podemos decir que Cris tiene que ver con Christos. ¿Qué significa Christos? Ungido. Y anos es un sufijo. Por ejemplo, los herodianos, ¿se acuerdan? Era la gente de Herodes, ¿sí? Por ejemplo, la gente que estaba en el ejército de César eran los cesarianos, la gente del César. Mirado así, cristianos, ¿cómo que se traduce? La gente de Cristo, ¿sí? ¿Va bien? Y es lo que más o menos nos han hecho creer. Es más, yo muchas veces le he dado la mentira que a mí me metieron. La palabra que sale acá es así, es cristianos. Siempre yo dije crestites y crestites no es correcto, pero bueno, eso después se los explico, no sé por qué me lo enseñaron mal. Pero vamos con cristianos. Cristianos no es igual, porque cristianos tiene que ver con el griego Christos, diga conmigo, Christos. Más fuerte, Christos. ¿Puedo traducir la palabra Christos? Bueno, bondadoso, recto, de mucha estima, valioso. Y Christos es la forma griega en que en la Septuaginta aparece la palabra top. ¿Vio cuando dice que Dios vio que todo era bueno? Ahí aparece Christos. O cuando encuentre la palabra hebrea hasid, bondadoso. O la palabra hebrea yashar, recto. O la palabra yakar, que es estimado. Síganme, por favor, síganme. Los exégetas dicen, no, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que a uno parece que se pronuncia con I y la otra es con E. No, no es lo mismo. Porque si es con I, es la gente de Cristo. Pero ese códice es más nuevo o más viejo que el sinaítico. Es más nuevo. En cambio, el sinaítico es más antiguo, está más cercano de lo que significaba. El griego cristianos, que podría traducirse como la gente de Cristo, en realidad, escuchen, en hebreo se refería a esta expresión. Detrás de mí díganlo. Anshe Geset. De nuevo, Anshe Geset. Y significa la gente de bondad o la gente de gracia. También se traduce cristianos como los hasidín. ¿Les suena la palabra hasidín? Los bondadosos, los piadosos. Para el que no sepa qué es la palabra piadoso, o quién es un alma pía, pía es un nombre, es el que lleva a su fe a la práctica. O sea, piadoso es el que a la fe la practica. ¿A quién le gustaría tener un alma pía? Además, practicar la fe. O sea que cuando se les burlaron, no se les burlaban en realidad. Estaban reconociendo que esta gente hablaban tanto de la bondad de Dios que asimismo también obraban. ¿Alguien me puede recordar cuál de los tres patriarcas a todo el mundo que encontraba en el camino le hablaba de la benevolencia de Dios? ¿Cómo se dice benevolencia en hebreo? Todos griten Gesed. ¿Y no dice que Bernabé se sorprendió de esto? Leamos de nuevo acá, miren, vamos a 11:20. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Yeshua. ¿Van siguiendo? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, ¿qué vio? Gritamos todos, la gracia de Dios. ¿Se puso triste? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Alguien entiende que aquí en Antioquía
ya el Evangelio no habla de guardar la Torá, sino de hacerse salvo por gracia. Soy salvo por gracia y no por obras. Para los judíos que están empezando a enojarse porque aparecen gentiles, para ellos sigue el tabú de no, somos salvos si cumplimos los mandamientos. Pero ahora se regocija Bernabé, que es de la tribu de Leví, conoce o no la Torá. Se regocija porque dice, esta es la idea del Evangelio. Es por la gracia de Dios que vino Yeshua para dejar que la Torá en nuestro corazón se haga carne, pero primero salvación, luego obras. Anshe Gesed o Hasidín o hombres bondadosos tiene que ver con Gesed Elohim, la bondad de Dios. Estos hombres son los que predican acerca de la bondad de Dios. Y en este momento donde el final de mi exposición ha llegado a un ofrecimiento, la mesa que trae cada sábado, al terminar el sábado, nuestra propuesta es una mesa que habla de nuestro evangelio. Somos salvos por gracia, pero seamos gente que vive de acuerdo a su gracia. Vivir de acuerdo a la bondad de Dios no es, bueno, Dios me perdona, total Dios me perdona, total Dios me perdona. Eso no es ser gente de bondad. Ser gente de bondad es, sabiéndose perdonado, hacer obras de bondad en medio de su mundo. Y la primera obra de bondad empieza con que anuncies el evangelio de Yeshua. Necesitas salvación para luego en tu corazón tener la instrucción. Necesito salvación para luego recibir la instrucción que me permitirá la transformación. Diga salvación, instrucción, transformación. Esto último es lo que Gustavo y Matías nos contaron. Renuevo y cambiado. La gente no cambia por tanta información literaria, por tanta información filosófica, porque la gente con formación literaria y filosófica, cuando hay que hablar de lo espiritual, zanatea, porque todo lo inventa según su raciocinio, pero no según su vivencia. Que le caiga el poncho a quien le caiga, porque yo quiero ver lo sobrenatural de la salvación, no lo filosófico de una instrucción. Quiero ver gente que se atreve a proclamar la salvación con obras de salvación. No que después de 17 años en este ministerio dice me voy porque he sentido que he sido, no encuentro quién soy en el ministerio. Llevo 45 años en Cristo y sé quién soy en Él, sé a dónde voy con Él y por eso sé qué hacer en Él y con Él. Podría tener la excusa de estar en la cama porque no he estado bien, pero dije voy allí y me voy a sanar porque mi salvación ya está garantizada. Lo que queda es mi transformación. Ahora lo que estoy diciendo es para que tú también lo vivas. Sé una persona de bondad. Sé un agente de gracia. Cristiano significa agente de la gracia, agente de la benevolencia, como nuestro padre Abraham, que todo el tiempo hablaba, Dios es bueno, en gran manera bueno. No se puede explicar esto, hermanos. No se puede explicar. Quisiera poder explicarlo, pero lo único que puedo hacer es seguirlo viviendo. Lo único que puedo hacer es seguirlo viviendo. No lo puedo explicar con palabras. Pero después de 40 y tantos años, todos los que me conocen saben que sigo fiel al propósito que se me encarnó en el corazón, que me dijo, hoy te perdono, hoy te limpio y te hago mi hijo. A ese Dios sirvo, en ese Dios confío y en ese Dios espero el gran día donde cuando suene el shofar, la trompeta, yo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos si no he muerto antes y lo reciba Él en las nubes. Y si antes he muerto, me levantaré con cuerpo glorificado. Y en forma inmortal a esta tierra le enseñaré que por salvación la instrucción se encarna para que la transformación del mundo se haga más humano, hermanos. Si dijiste amén, te invito a que hoy sea tu llamado. Hoy sea tu llamado. Voy a tomar agua porque con esta situación de salud
se me seca mucho la garganta. Si me traen un té de manzanilla, se lo voy a agradecer. Pregunto si entienden lo que es ser cristiano. Perdón, hay dos opciones. O ser cristiano como te enseñaron afuera, de la religión que apareció en el siglo IV. De eso no te voy a hablar, ¿verdad? Sabemos ya. Hay una religión llamada cristianismo, de donde aparecen los cristianos religiosos. Pero hoy aquí el desafío es ser una persona de bondad, ser un agente de su bondad. Me gustaría en el nombre del Señor preparar primero mi corazón antes de lavarme las manos. El que quiera preparar su corazón conmigo, lo invito también a pararse, ponerse su mano en el corazón y cortamos ya la transmisión hacia las naciones. Que sean benditos todos los que nos están mirando y espero que se suscriban a este canal